Bien, vamos a empezar a comenzar con el último tema de desarrollo 1 de segundo, que es el tema 7. El inicio del conocimiento psicológico, la teoría de la mente. Introducción. Nuestra habilidad para leer mentes, mind reading, es característico de nuestra especie. Es decir, tenemos capacidad para representarnos la propia mente y la de los demás. Somos como psicólogos naturales, por así decir, desde muy temprana edad, porque tratamos de explicar y predecir conductas en función de la atribución de estados mentales, como pueden ser los sentimientos, los deseos, las creencias, y sobre inferencias acerca de cómo esos estados influyen en el comportamiento. Por ejemplo, he visto a mi vecino salir de casa, se ha tocado los bolsillos y vuelve a entrar. Entonces supongo que ha olvidado algo. Esta psicología del sentido común, informal e intuitiva, se estudia bajo el epígrafe de teoría de la mente, abreviado por TOM. En esta área, la psicología evolutiva estudia cómo el niño desarrolla y aplica sus conceptos en el campo mental. Guarda múltiples relaciones con la conducta y el funcionamiento cognitivo, por lo que es un tema sustancioso desde el punto de vista psicológico y psicopatológico. La teoría de la mente parece ser un aspecto crucial en lo que es el desarrollo del niño en la primera infancia, a partir de los 2 años, ya que se relaciona con la función cognitiva que en este periodo emerge de forma característica, la capacidad simbólica y de representación. Ejemplo, el juego simbólico. La teoría de la mente también conecta con el lenguaje, el desarrollo moral y la metacognición, que es el conocimiento que se posee sobre el propio conocimiento, capacidad de la mente de volverse sobre sí misma, aunque más particularmente es con la comunicación y la interacción social. La teoría de la mente se considera un componente básico de lo que puede entenderse como inteligencia social. La teoría de la mente es considerada además como uno de los principales sistemas conceptuales que desarrolla el niño para comprender y responder a la realidad que va descubriendo. Punto 2. Perspectivas en el estudio de la teoría de la mente. ¿Cuáles serían los antecedentes históricos? Pues en los estudios de Piaget en 1926, en torno a la representación del mundo en el niño, explora la génesis de ideas y conceptos del niño, como pensamientos, sueños. Supone el paso de un pensamiento egocéntrico, preoperatorio, a uno más socializado. Operaciones concretas a los 7 años. El egocentrismo piagetiano supone que el niño está dominado por las apariencias externas y atrapado en su propia experiencia subjetiva. No adopta el punto de vista del otro y las consecuencias se muestran a todos los niveles. Por ejemplo, el niño no atiende los motivos de una acción, sino que se centra en las consecuencias de la conducta. Otra manifestación característica del egocentrismo preoperatorio es el realismo, que es la tendencia de los niños a confundir experiencias subjetivas, sueños, pensamientos, con la realidad objetiva. El niño trata sus contenidos mentales como los demás entes del mundo externo, como sustanciales y objetivos. Los nuevos estudios sobre la teoría de la mente no se han originado en el ámbito de la psicología evolutiva, sino en el de la comparada. Primack y Woodruff, en 1978, investigaban una teoría de la mente en chimpancés, su capacidad de atribuir estados mentales a sí mismos y a los demás. Descubrieron que los chimpancés poseen cierta comprensión rudimentaria, como el conocimiento y la creencia. A partir de aquí, desde la perspectiva evolucionista de la inteligencia, se ha tratado de delimitar qué es característicamente humano en estas competencias, relacionándose con las capacidades de representación, la comunicación simbólica o el desarrollo de habilidades metacognitivas. Se ha visto la carencia de esta teoría de la mente en algunas psicopatologías graves, como puede ser la esquizofrenia y en el autismo. Los niños autistas no desarrollan el juego simbólico, ni parece que interfieran estados mentales. Vemos aquí una figura, la figura 7.1, que sería la tarea de las 3 montañas. Es una prueba piagetiana que sirve para comprobar si el niño es capaz de coordinar las perspectivas espaciales correspondientes a otros puntos de vista diferentes al suyo. Esta prueba puede considerarse una precursora de las que posteriormente se han utilizado para estudiar la teoría de la mente. Como se puede apreciar en la figura, sobre una superficie se presenta al niño una reproducción en maqueta de 3 montañas con diferentes alturas. Y en una
y en una particular disposición espacial. Mientras el niño permanece en uno de los lados, por ejemplo, en el A, un muñeco se va colocando sucesivamente en las otras 3 posiciones libres, lo que sería B, C y D. Está aquí, pues lo va rotando, por así decir. Entonces, en cada una de estas posiciones y a través de distintos procedimientos y preguntas, se comprueba si el niño es capaz de reconocer la perspectiva e imágenes que corresponden al punto de vista del muñeco. Según sus observaciones, esto no ocurre antes de los 6 años. Importante, ¿vale? Punto 2.2. La perspectiva evolucionista de la inteligencia social. La inteligencia cognitiva parece servir de bien poco sin la llamada inteligencia social. Parece importante distinguir entre personas colaboradoras o egoístas. La inteligencia social puede ponerse al servicio de la cooperación o del engaño, por propio interés. El hombre tiene una mente, sabe que la tiene y que también la tienen los demás. La teoría de la mente se contempla dentro de la raíz filogenética de lo específicamente humano. Según Nicholas Humphrey en 1986 o Joly en 1966, el cerebro y la inteligencia humana no han evolucionado en principio para adaptarse al ambiente físico y responder a sus condiciones, sino para adaptarse a la creciente complejidad del medio social y responder a sus presiones. El dominio del entorno sería una consecuencia más que una causa. La autoconciencia, la capacidad del yo de percibirse a sí mismo, que surge de la necesidad de entender el comportamiento de los demás seres humanos, junto con la teoría de la mente, serían las principales herramientas de adaptación social. Entonces quedémonos bien con que tanto la autoconciencia como a la vez la teoría de la mente serían las principales herramientas de esta adaptación social. Hasta aquí se entiende el valor adaptativo que tiene la teoría de la mente y de la presión selectiva producida sobre la inteligencia para adoptar esta forma de atribuciones, tanto internas e intencionales, como base de la explicación y predicción de la conducta. Por ejemplo, si alguien revuelve un cajón, inferimos que busca algo. Atribuimos estados internos como una intención y una creencia, el deseo de encontrar algo y la creencia de que ese algo está en ese lugar. Entonces lo que vemos ahí es intención y creencia. Vemos una persona que está removiendo un cajón, tiene la intención de encontrar algo, pero a la vez también tiene la creencia de pensar que ese algo está ahí. Es lo que nos quiere decir. Muchos comportamientos se explican por asociaciones directas entre los acontecimientos externos y observables, un estímulo-respuesta, sin apelar a procesos internos. Esto explicaría algunas respuestas espontáneas de los niños ante situaciones que transgreden ese tipo de contingencias observables, pero estas explicaciones son limitadas para comprender y predecir la conducta de los demás. Haría falta un modelo de la mente, es decir, alguna concepción sobre las variables internas que conectan esos estímulos con esas respuestas, que serían los estados mentales. Al observar a los otros, captamos una estructura causal profunda de estados internos, planes, emociones, recuerdos, decisiones, pensamientos, expectativas, creencias, motivos, etc. Es una habilidad mentalista, lejos de ser conductista. Es una capacidad humana universal que implica comprender la propia mente y la de los demás. Ir más allá de lo visible, lo externo, haciendo conjeturas. Esto es la teoría de la mente. La teoría de la mente, punto 3. Como sistema conceptual. La expresión teoría de la mente es metafórica, pero también alude directamente a un enfoque teórico sobre su estudio, lo que se denomina las teorías de la teoría, en que las concepciones que va desarrollando el niño sobre la mente se contemplan justamente como una de las teorías ingenuas básicas o fundacionales dentro del desarrollo cognitivo de dominio específico. Lo que se entiende es que las nociones e ideas sobre la mente vienen finalmente a configurar todo un sistema conceptual elaborado, que supone distinciones ontológicas específicas y un marco explicativo causal propio. Se habla de teoría en referencia a, y vamos a ver aquí 2 puntos. Su carácter interpretativo, porque serviría para representar el mundo mental, una ontología, y su carácter inferencial y predictivo, como sistema de reglas de interconexión entre los conceptos, que sirve de base para explicar y pronosticar los hechos futuros, las conductas. Ontología es un término filosófico, metafísica que se ocupa del ser.
Se emplea para designar a toda investigación relativa a los modos más generales de entender el mundo, es decir, las realidades. Podríamos definir la teoría de la mente como un subsistema cognitivo que se compone de un soporte conceptual y unos mecanismos de inferencia, y que cumple en el hombre la función de manejar, predecir e interpretar la conducta. Los estados y contenidos mentales son internos, inmateriales y subjetivos, a diferencia de los estados físicos, que son externos, materiales y objetivos, como ya sabemos. La mente media entre la percepción y la acción a través de deseos, creencias e intenciones. Estos conceptos pueden considerarse los pilares básicos de la teoría de la mente. Esta teoría de la mente madura permite, así, una conceptualización relativamente automática de las situaciones, en referencia a unas pocas categorías básicas: agente, acción intencional, deseo y creencia, etc. Si no se dispone de este sistema conceptual o es deficiente, como por ejemplo los autistas, podrán percibirse los estímulos e indicios relevantes, pero no podrán interpretarse rápida y fácilmente para dar un sentido al conjunto de esa información captada y responder en consecuencia. Punto 3.1. El desarrollo de la teoría de la mente. Aspectos esenciales de la teoría de la mente: la prueba de la falsa creencia. Como aspectos cruciales que parecen mediar un adecuado razonamiento causal en torno a estados mentales y conductas, tenemos que, punto 1, se debe alcanzar una idea integrada de deseos o creencias. Las atribuciones sobre cómo influyen estos estados mentales se apoyan en otras dos apreciaciones claves: A, que los deseos pueden no cumplirse, y B, que las creencias pueden ser falsas. Resulta esencial entender que las personas actúan como lo hacen porque creen que con ello podrán satisfacer sus deseos. Se debe comprender que la conducta responde a los estados internos, a las representaciones y creencias sobre la realidad. Esto se ha llegado a considerar como un test fundamental para decidir si se posee consistentemente una teoría de la mente. Dos son los criterios básicos a este respecto. Debe tenerse creencias sobre las creencias ajenas y su valor verdadero o falso, y distinguirlas claramente de las propias. Deben realizarse en función de ello actuaciones o predicciones consecuentes y acertadas. Wimmer y Perner, en 1983, elaboraron una prueba, la tarea de la falsa creencia. La tarea se presenta como una historia entre dos personajes, que se llaman Sara y Eva. Sara guarda una canica en su bolso. Aparece representada, con una, nos lo ponen, a la vista de Eva, y sale a dar un paseo. Entretanto, Eva coge la canica y la pasa a su propio bolso. Cuando Sara regresa, quiere jugar con su canica. Si el niño se ha formado una teoría de la mente apropiada, responderá que Sara buscará la canica en su propio bolso, porque creerá que sigue donde la dejó. Los niños más pequeños y también los autistas no son capaces de realizar esta atribución sobre el estado mental de Sara, ya que no consideran que Sara cuente con una información distinta a la suya, y fracasan al predecir que buscará la canica en el bolso de Eva, lo que se ha llamado un error realista. Hasta los 4 o 5 años no se resuelve esta tarea con la seguridad que se debe. Cuando puede considerarse es cuando se puede considerar un desarrollo completo de la teoría de la mente. Entonces, quedémonos con eso. Wimmer y Perner en el 83 elaboraron esta prueba. Se llama la tarea de la falsa creencia. Vemos aquí la figura 7.2, que es el razonamiento causal. Básicamente es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Nos cuenta una historia donde los protagonistas, los personajes a seguir, son Sara y Eva. Sara va a guardar una canica en su bolso, a la vista de Eva. ¿Y qué es lo que pasa? Que conforme pasa eso, sale a dar un paseo. Entre tanto, Eva coge la canica y la pasa a su propio bolso. Cuando Sara regresa y quiere jugar con su canica, en este caso, si el niño se ha formado una teoría de la mente apropiada, responderá que Sara buscará la canica en su propio bolso, porque creerá que sigue donde la había dejado. Los niños más pequeños y también los autistas son incapaces de realizar esta atribución sobre el estado mental de Sara. ¿Por qué? Porque no consideran que Sara cuente con una información distinta a la suya, y van a fracasar al predecir que busca la canica
en el bolso de Eva, lo que se ha llamado pues un error realista. Y bueno, y es hasta los 4 o 5 años cuando se resuelve esta tarea pues con una cierta seguridad. Desarrollo de la representación y del razonamiento mentalista. Los deseos son los motivos más primarios para la acción. Eso dice Shirley en 1983. Los deseos son los motivos más primarios para la acción. El niño empieza a atribuir deseos antes de que atribuya creencias. Hacia los 2 años ya relaciona las conductas con los deseos. Por ejemplo, alguien coge un caramelo porque quiere comérselo. Hacia los 3 años se configura ya una ontología consistente, porque el niño distingue entre lo que es el mundo físico y el mental. Por ejemplo, tener un perro y pensar en un perro, mostrando asimismo cierta comprensión de lo que es la privacidad y la subjetividad del pensamiento. Estas primeras distinciones y atribuciones mentalistas se basan en una interpretación de las representaciones mentales como meras copias directas de la realidad, por simple exposición. No puede decirse que el niño posea una teoría representacional de la mente. Esas representaciones se consideran isomórficas y netamente descriptivas del mundo, lo que no les permite un razonamiento causal apropiado. Realidad y representación son de naturaleza distinta, pero tienen el mismo contenido. El niño en torno a los 3 años no considera que pueda producirse un conocimiento erróneo, y de ahí su fracaso en la teoría de la falsa creencia. ¿Os acordáis? De ahí que es eso, que en torno a los 3 pues no va a considerar que pueda producirse un conocimiento erróneo. El razonamiento causal, que se asume como característico de una auténtica teoría de la mente de carácter representacional, se desarrolla básicamente hacia los 4 o 5 años, cuando el niño empieza a comprender el papel mediador de las representaciones internas en relación con la conducta. Que ahí es lo que decíamos antes, entre los 4 y los 5, que es cuando ya el niño ya empieza a comprender pues ese papel mediador de las representaciones internas en relación con la conducta en sí. Aquí desarrolla una teoría intuitiva, integrada y coherente de creencias, deseos, para explicar la conducta. Puede razonar sobre creencias y falsas creencias y predecir acciones, a la vez que muestran una comprensión suficiente de la dinámica emocional subyacente. Entre los 4 y los 6 años serán capaces de diferenciar entre lo que es el pensamiento propio y el de los demás. Eso que les permitirá resolver tareas como la de la falsa creencia, prediciendo acertadamente al distinguir bien entre lo que ellos saben y lo que el personaje cree, no cayendo en el error realista que proviene de tomar en consideración solo el propio estado de creencia o conocimiento. Esto implica una concepción más activa de su papel como intérprete de la realidad, y también que asume que distintas personas pueden interpretar de manera distinta la misma realidad. Estudios con tareas indirectas no verbales. Con diversas variantes de la tarea de la falsa creencia se llegó a un amplio consenso de que, en efecto, es en torno sobre los 5 años cuando se completa la formación de la teoría de la mente consistente, que implica pues un sistema conceptual coherente sobre los estados mentales y un sistema inferencial eficaz para la explicación y predicción de conductas basado en la cadena: acceso informativo, creencias, conducta. Hay quien ha cuestionado la cronología de este desarrollo. Algunos han señalado que la tarea es demasiado difícil para los preescolares, que tendería a enmascarar un desarrollo probablemente más temprano de lo que se ha propuesto. La tarea puede suponer excesivas demandas de procesamiento para el niño, tanto de atención como de memoria como de lingüística, lo que explicaría su fracaso. La tarea pondría de manifiesto fallos de ejecución y no de competencia. Se han llevado a cabo estudios con alternativas al test de la falsa creencia de carácter no verbal, cuya ejecución se ha asumido como prueba indirecta, de ahí lo que estábamos comentando de estudios con tareas indirectas no verbales. Entonces, básicamente, lo que nos quieren decir así un poco a modo resumen es que se ha llegado a cuestionar ese desarrollo. ¿Por qué? Porque entendían que la tarea puede ser excesiva, entendiendo excesiva como un exceso de demanda de procesamiento para el niño. ¿Por qué? Porque le están pidiendo un exceso en atención, en memoria, en lingüística, y lo que eso podría explicar su fracaso. Entonces la tarea pondría de manifiesto fallos en la ejecución y no en la competencia de.
Entonces lo que dijeron es, pues vamos a llevar a cabo unos estudios con unas alternativas al test de falsa creencia que acabamos de dar, que se llama, vamos a ver aquí, prueba indirecta no verbal de las competencias del niño. Entonces, son tareas basadas en respuestas espontáneas frente a una situación elegida por el niño, de forma visual. Los resultados sugieren que una cierta comprensión de creencias y falsas creencias se desarrolla antes de los 2 años. Onishi y Weiler-Guillaume, en 2005, a través de un paradigma de preferencia visual, encuentran que a los 15 meses, básicamente al año y los 3 meses aprox, los niños muestran sorpresa, miran durante más tiempo, ante un agente que no se comporta acorde con lo que han percibido. Esto supone que el niño atribuye, vamos a ver ahora, una falsa creencia generando una expectativa que no se cumple. Así que ya hacia los 13 o 15 meses, el niño comprende que los demás tienen conocimientos y creencias en función de lo que perciben, y las reconocen como falsas, separándolas de sus propios conocimientos. Ha adquirido una teoría de la mente representacional, al menos incipiente. En general, tiende a admitirse hoy en día una precoz sensibilidad y apreciación de lo mental, de carácter intuitivo e implícito, que evolucionaría hacia una conciencia más explícita y reflexiva. Estos estudios son consistentes con los planteamientos de que la teoría de la mente es una competencia de dominio específico, por lo que apoya también las teorías modularistas, por su desarrollo temprano de base innata, aunque cuestionan una visión enteramente innatista que prescinda de la influencia social, la unión de ambas. Vale, vemos aquí la tabla 7.1, énfasis teóricos sobre el desarrollo de la teoría de la mente en torno a las evidencias proporcionadas por las pruebas directas e indirectas. Las vemos aquí, énfasis teórico, competencia temprana, prueba indirecta y prueba directa, como podéis apreciar. Pues en la prueba indirecta, tareas de respuesta espontánea reflejan el desarrollo temprano de la competencia mentalista, pero solo reclaman representación de falsa creencia del otro. Sin embargo, la prueba directa, las tareas del paradigma de la falsa creencia, la que dimos previamente a esta, es una forma de repasar esto, básicamente, este cuadro. Enmascaran la competencia mentalista temprana por sus excesivas demandas de procesamiento, representación de la falsa creencia del otro, acceso a la misma para decidir una respuesta a lo que es la memoria operativa, e inhibición del estado del conocimiento propio, el control ejecutivo atencional. Eso sería la prueba directa, las tareas de ese paradigma de la falsa creencia. Lo que están enmascarando es la competencia mentalista temprana, porque se les pide mucho, es una excesiva demanda de procesamiento. Sin embargo, en la indirecta reflejan el desarrollo temprano de la competencia mentalista, pues solo reclaman. Vemos aquí reglas conductuales. Dentro de lo que es la prueba indirecta, evidencian una primera apreciación intuitiva de contingencias conductuales, una asociación entre estímulo y respuesta. Estamos leyendo básicamente lo que hemos dado ya, pero os lo leo igualmente, que captan las regularidades estadísticas observadas. Y en la directa ponen de manifiesto el desarrollo más tardío de una comprensión genuina de los estados mentales, como mediadores de la conducta. Comprensión que permite razonar sobre el efecto de creencias y falsas creencias. El conocimiento, dentro de las indirectas, evidencian una temprana sensibilidad tácita o implícita del papel mediador de los estados mentales. En la directa, demanda un conocimiento explícito, consciente y reflexivo sobre los estados mentales del otro y sus consecuencias conductuales. Y por último tenemos los procesos. Tenemos la prueba indirecta y la directa, lo mismo. Los procesos en la indirecta revelan procesos emergentes tempranos, automáticos pero rígidos, de manera que no permiten resolver aún las tareas de falsa creencia. Vemos que todo lo que es la prueba indirecta es todo a temprano, ¿veis? Emergentes tempranos, evidencia una temprana sensibilidad, evidencia una primera apreciación intuitiva, desarrollo temprano de la competencia mentalista. Simplemente quedaos con eso y ya lo vais a ir sacando así. Lo otro es un poco el contrario, por así decir. Y en la prueba directa, dentro de los procesos, activan procesos de desarrollo más tardíos, deliberados y costosos cognitivamente, pero de carácter flexible, que permiten responder a las exigencias de las tareas de falsa creencia. Vale, 3.2. Prerequisitos y precursores de la teoría de la mente. La teoría de la mente se ha relacionado con otras habilidades, particularmente las habilidades sociocomunicativas tempranas, las cuales se han contemplado en un doble sentido, el de las competencias previas necesarias o prerequisitos, para así entendernos, y el de los rudimentos o precursores de la teoría de la mente. Vemos aquí en
en el cuadro 7.1, ejemplos de las capacidades discriminativas tempranas, los posibles prerequisitos de la teoría de la mente. ¿Cuáles son? Atención y discriminación de los sonidos lingüísticamente relevantes, reconocimiento del rostro humano, sensibilidad a la contingencia de las interacciones con los demás, atención conjunta y captación de la intencionalidad en las interacciones, discriminación de los seres autoanimados y de los patrones biológicos de movimiento, reconocimiento de los humanos como seres autoanimados, atención y discriminación de los movimientos humanos frente a los otros seres autoanimados e imitación de acciones humanas. Como prerequisito para el desarrollo de la teoría de la mente se ha apelado sobre todo a las discriminaciones sociales tempranas, que ponen de manifiesto la gran sensibilidad y preferencia del bebé por el procesamiento de los estímulos humanos y posiblemente también son las que generan la base de las representaciones iniciales sobre las que se desarrolla la teoría de la mente. Es preciso tener en cuenta que esta propensión o sensibilidad de dominio específico, esto es, centrada en la estimulación que se origina en la especie humana, por sí misma no implica ninguna comprensión psicológica mentalista. Las discriminaciones tempranas se han visto únicamente como posibles prerequisitos para la teoría de la mente, pero no como inicios o rudimentos de esta. La comprensión de la intencionalidad. Lo que se ha considerado como precursor o primer paso hacia la teoría de la mente es la captación y comprensión de la intencionalidad en sus dos planos característicos e interconectados, el conductual y el representacional. En el plano conductual, desde los primeros meses, el bebé reconoce a los humanos como seres autoanimados e interpreta sus conductas como dirigidas a una meta. Esta atribución inicial, meramente teleológica, referida solo al resultado perceptible de la acción, pasa a ser posteriormente mentalista, cuando la acción se reconoce también como producto o consecuencia de una intención. Por ejemplo, temprana capacidad del niño para captar y seguir la mirada de los demás. Algunos autores sostienen que esto ocurre ya hacia los 9 o 10 meses, mientras otros sugieren que en torno a los 6 meses. Esta atribución de intencionalidad conductual se ha interpretado como la primera manifestación de atribución psicológica mentalista, aparejada a la intencionalidad en el plano representacional. La intencionalidad característica de los propios estados mentales en sentido filosófico. Tendentes a, referidos a o dirigidos a, es lo que quiere decir. Es necesaria la distinción entre actitudes proposicionales y contenidos proposicionales. Estos estados mentales son relaciones cognitivas particulares respecto a una determinada proposición sobre la realidad, cuyo contenido puede no ser verdadero o incluso inexistente. Al formar una teoría de la mente, los estados mentales consisten en determinadas actitudes proposicionales acerca de determinados contenidos proposicionales. Por ejemplo, si alguien dice, creo que las llaves están en el primer cajón, lo que este enunciado indica es una actitud de creencia de un sujeto con respecto al contenido proposicional de su estado mental. Los contenidos proposicionales expresan expresan estados del mundo, tanto verdaderos o falsos. Las actitudes proposicionales expresan estados mentales intencionales, sin que impliquen necesariamente compromiso acerca de la condición de verdad o realidad de aquellos. La comunicación preverbal. El planteamiento anterior permite relacionar la teoría de la mente con la emergencia del símbolo y la comunicación preverbal. Entonces, el planteamiento anterior lo que permite es relacionar la teoría de la mente con esa emergencia del símbolo y la comunicación preverbal. La comunicación se basa en inferir, lo que se quiere decir a partir de lo que se dice. Infieres lo que se quiere decir, a partir de lo que se dice. Lo que parece requerir la comunicación lingüística es justamente hacer un uso de la teoría de la mente en el sentido de inferir las intenciones comunicativas del interlocutor. El desarrollo de la teoría de la mente es paralela a la adquisición del lenguaje. Las conductas de indicación o protodeclarativos se producen al final del primer año como rutinas coordinadas con la que el niño parece buscar la atención conjunta con el adulto hacia un mismo objeto. Son conductas específicas de los humanos. Se trata de otro de los déficits que se han observado en el autismo, todo lo cual sugiere que los protodeclarativos pueden ser uno de los aspectos precursores de la teoría de la mente, en la medida en que se interpreten como un intento ya explícito
de manipular el estado mental y como el primer indicio de la comprensión de la intencionalidad. No todos aceptan esta interpretación, argumentando que el grado de cómputo mentalista involucrado en esta primera comunicación no verbal es más bien escaso. Vale, punto 4. Vamos a ver si lo... Tenía pensado hacerlo en 2 vídeos, pero yo creo que lo podemos hacer en uno perfectamente. Sí, porque además son poco... Es hasta la 10, creo, 10 o 11, así que perfecto. Vale. Punto 4. Teorías sobre el origen y la naturaleza de la teoría de la mente. ¿Cuáles son las teorías del origen de esto, de lo que estamos hablando, de la teoría de la mente? ¿Cuál será el origen o la naturaleza de ello? ¿En qué momento puede decirse que emerge la teoría de la mente dentro del desarrollo cognitivo temprano y hasta qué punto tiene un carácter innato? Las teorías cognitivas sobre el desarrollo de la teoría de la mente se han situado entre 2 polos contrapuestos. Las que postulan un desarrollo muy temprano, apelando a mecanismos innatos de dominio específico, y las que consideran como base de la teoría de la mente un conjunto diverso de competencias de dominio general, como comunicativas, representacionales, de procesamiento, que convergerían en el desarrollo más tardíamente. Vamos, las que consideran, pues, tanto los que postulan un desarrollo muy temprano, apelando pues que es innato básicamente, y las que consideran pues como base la teoría de la mente pues un conjunto de diversas competencias de dominio general, tanto comunicativas, representacionales, de procesamiento, y todo eso convergería en el desarrollo que es más tardío, ¿vale? Entonces puede hablarse de una tercera alternativa que destaca los aspectos afectivo-emocionales frente a los cognitivos y que relaciona con la teoría de la mente, con las especiales capacidades intersubjetivas e introspectivas de los humanos. Teorías modularistas. Las citamos anteriormente, si os acordáis. Como en plan en módulo, quiere decir. Partiendo de la propuesta original de Fodor sobre la organización modular de la mente, algunos teóricos han defendido que la teoría de la mente se asienta en un módulo, mecanismo especializado en el procesamiento y representación de información muy específica, de naturaleza innata, con base neuronal fija, encapsulando informacionalmente autónomo, rápido y automático, cuyas estructuras y mecanismos estarían prefijados de forma innata en el cerebro, producto de la evolución filogenética. Tendría una pauta de desarrollo característica asociada a la maduración de un particular sustrato neurológico. La experiencia tendría solo un papel secundario, meramente desencadenante, del programa preinscrito genéticamente. La teoría de Leslie nos dice que la teoría de la mente depende de un particular mecanismo. Bueno, Theory of Mind Mechanism, que es el TOM con otra M, de base modular, que explica el desarrollo temprano de las capacidades mentalistas y de la metarepresentación. Desde el punto de vista evolutivo, plantea 2 estadios en el desarrollo de este mecanismo. Primero tendríamos una primera instancia, que es el TOM 1, con 2 M, recordar. Surgiría hacia los 9 meses, permitiendo interpretar las acciones humanas como intencionales o dirigidas a una meta, lo que es la comprensión teleológica, también citada anteriormente. Y una segunda instancia, que sería la TOM 2, hacia los 18-24 meses, que, vamos, el año y medio o 2 años. A veces lo tengo que decir así porque yo con los meses me lío. Que posibilitaría ya la comprensión e interpretación mentalista de esas acciones en torno a los deseos y creencias de la gente. Más recientemente, Leslie y colaboradores han propuesto un nuevo componente, Selection Processor, que permitiría las interferencias y el razonamiento sobre los estados de creencia, siendo el principal responsable de las mejoras que se producen en tareas como la de la falsa creencia a partir de los 3 años. Se ha argumentado que las dificultades del niño antes de los 4 años tendría más que ver con el control inhibitorio, que reclama la tarea en la selección de la respuesta, que con la falta de competencia metarepresentacional. Por tanto, es una interpretación centrada en el desarrollo de la función ejecutiva, que también se ha propuesto en la explicación del déficit autista. Teorías más recientes que mantienen la idea de un sistema computacional innato y específico para el razonamiento psicológico han reformulado la posición modularista al defender que el bebé, desde muy temprano, atribuye estados internos para dar sentido a las acciones que los agentes que observa. Así, Baillergon y colaboradores proponen 2 estadios del desarrollo de la teoría de la mente, con características relativas al tipo de estadio informacional
interno que el niño es capaz de atribuir a ese agente. Primer estadio. Permitiría al niño no solo atribuciones motivacionales teleológicas, deseos en relación con ciertas preferencias o metas, sino también creencias verdaderas, esto es, estados de conocimiento realistas o congruentes con la situación percibida o memorizada. Segundo estadio, algo más tardío, permitiría mantener simultáneamente atribuciones de conocimiento tanto congruentes como incongruentes respecto a la situación real, es decir, representaciones sobre creencias verdaderas y sobre falsas creencias, lo que supondría ya una teoría de la mente auténticamente representacional. Bueno, vemos aquí, de hecho, en el cuadro 7.2, las posibles bases neurológicas de la teoría de la mente. Vemos numerosos estudios con técnicas de neuroimagen funcional sugieren una serie de áreas y estructuras cerebrales como los candidatos, por así decir, a configurar la red neuronal presumiblemente involucrada en los procesos de representación e inferencia que subyacen a la teoría de la mente. Vamos, una forma de hablar de un origen desde un punto de vista de neuroimagen funcional y demás, a través de estas técnicas, vamos. Y mirar así, pues, qué serie de áreas y estructuras cerebrales podrían ser esos candidatos de esa configuración de red neuronal, que presumiblemente estuviese involucrada en estos procesos de la teoría de la mente, lo que subyace a la teoría de la mente, vamos. En concreto, se ha destacado el posible papel de los lóbulos temporales, ciertas áreas corticales, en particular el córtex parietal inferior y los lóbulos frontales. Bueno, lo vamos a ver aquí. Lóbulos temporales, córtex parietal inferior y córtex cingulado anterior. Lo que nos quiere decir básicamente es eso. Se ha destacado que posiblemente sean pues, los lóbulos temporales y ciertas áreas corticales. En particular, pues la del córtex parietal inferior y de lóbulos frontales. Como podemos apreciar por aquí. Esto simplemente, si queréis leerlo un poco por encima. Yo, de hecho, si queréis, sí, lo puedo leer, tanto da. Pero básicamente es quedarse más bien con la parte de las posibles bases neurológicas de la TON, es que sean lóbulo temporal y ciertas áreas corticales. Es con lo que hay que quedarse bien. En particular, pues el córtex parietal inferior, como podemos apreciar aquí, y los lóbulos frontales. Entonces, quedaos con eso, si queréis le echáis un ojo, pero bueno, yo os lo voy a leer igualmente. Lóbulos temporales. La actividad de la porción medida del lóbulo temporal se ha asociado con la observación de movimientos dirigidos a una meta, en particular el surco temporal superior, el STS. Podría estar relacionado... Cuando son así teorías bastante hipotéticas y demás, las preguntas no son tanto a pillar, son preguntas más de... En concreto, ¿cuál es la base neurológica destacada de las posibles dentro de la teoría de la mente? Y tú tendrías que saber qué son los lóbulos temporales y ciertas áreas corticales, en particular córtex parietal inferior y lóbulos frontales. Con eso será más que suficiente. De todos modos, léelo por si acaso. No vaya a ser que no, pero bueno. Simplemente eso, ¿vale? STS podría estar relacionado pues, con la representación de la conducta intencional, pero si os dais cuenta todo es podría, es muy hipotético. Entonces, es quedarse un poco también. Aunque con mayor densidad en el área de Broca, el lóbulo temporal también contiene neuronas espejo, ya que estas neuronas se activan tanto con la ejecución de una conducta como con la mera observación de las mismas. ¿Entendéis? En el parietal inferior, pues el córtex parietal inferior se ha señalado como la posible estructura involucrada en la distinción entre lo que es la perspectiva propia y la de los demás. Y luego en el córtex cingulado anterior vemos en el ACC, es una estructura neuronal compleja que parece intervenir en múltiples aspectos, tales como el control motórico, la activación emocional o la toma de decisiones. Una cierta área, que solo está presente entre lo que es el 30 y el 50% de los individuos, se activa consistentemente frente a tareas de la teoría de la mente. ¿Vale? Mira lo de las fusiformes y demás. Es un poco la idea, ¿vale? Luego tendríamos pues lo que decíamos antes de teorías de la teoría de la mente, desde una perspectiva teórica, teorías de la teoría, se ha contemplado como uno de los principales sistemas conceptuales de dominio específico que el niño desarrolla, a fin de categorizar e interpretar la realidad y responder de forma adaptada. Este enfoque es semejante al modularista, en cuanto que mantiene que la TOM atañe a un particular tipo de entidades y principios causales, deseos, creencias, pensamientos, cuyo conocimiento se organiza conceptualmente. La diferencia está en el papel que se atribuye a la experiencia en el desarrollo evolutivo de este sistema conceptual, mientras que desde la perspectiva modularista, las particulares experiencias del niño simplemente vienen a estimular
el despliegue madurativo de estructuras innatas. Los teóricos de la teoría defienden que esa experiencia tiene un papel formativo, proporcionando los datos con los que se va construyendo la TOM. Así que las inconsistencias obligarían a la revisión de la teoría y eventualmente a su completa reorganización. Es lo que estaría detrás de los principales cambios evolutivos observados. Desde este enfoque, una teoría de la mente representacional madura no se desarrolla antes de los 4 años. Se admite la existencia de alguna base innata que solo atañe a ciertas predisposiciones no mentalistas, estados de partida. Y es a través de mecanismos de dominio general como esos datos evolucionarán hacia una comprensión y explicación mentalista de la conducta. Estos estados de partida se han contemplado bien como prerequisitos, bien como precursores, apelándose aquí la importancia de la apreciación de la intencionalidad de la gente, que se manifiesta durante el primer año. Woodward, en 2005-2009, ha propuesto que esta capacidad para captar la intencionalidad tiene su origen en la experiencia personal del niño, lo que es la toma de conciencia, acerca de sus propias acciones como dirigidas a una meta. Ello le permitiría, posteriormente, atribuir la misma orientación motivacional a acciones semejantes observadas en los demás. La conexión entre la conducta propia y la de otros estaría mediada por algún mecanismo neurobiológico, basado presumiblemente en las denominadas neuronas espejo, descubiertas por Rizzolatti en 1996. Se activan cuando el individuo realiza acciones motoras y cuando observa cómo otras realizan la misma acción. De hecho, eso, si no recuerdo mal, era una de las partes de cuando se bostezaba. Creo que cuando una persona bostezaba, también había una parte eso de como de las neuronas espejo, como por imitación, por eso que sean contagiosos. Si no recuerdo mal, a lo mejor me equivoco. Meltov y colaboradores han propuesto para explicar la temprana capacidad de los recién nacidos para realizar imitaciones faciales, que el niño contaría de forma innata con un sistema de representación, supramodal, que le permitiría asociar la percepción de sus propios movimientos, lo que es la propiocepción, con los observados en los otros. Lo importante en ambas explicaciones es la asunción de que tal mecanismo proporciona la base para que el niño comience a reconocer a los demás como semejantes. Teorías de la simulación. Tanto las teorías de la teoría como las modularistas son de marcado carácter cognitivo-computacional, dado que se basan en la idea de que las atribuciones mentalistas suponen complejos procesos e interferencias sobre cierto tipo de representaciones. En oposición a este punto de vista, una perspectiva más sociocultural y contextualista, que rechaza los procesos de cómputo mentalista, cuestiona que el término teoría de la mente sea una descripción adecuada y se defiende que tenemos un acceso más bien directo e intuitivo, privilegiado, a nuestros propios estados mentales, y que accedemos a los de los demás a través de mecanismos mediados por el afecto, la empatía y la simulación, y no a través de fríos cálculos mentalistas. Se interpreta en términos de experiencias subjetivas e intersubjetivas. Lo que básicamente se sostiene desde este enfoque es lo que se ha llamado teoría de la mente, se ha llamado TOM, está relacionado esencialmente con nuestra capacidad para ponernos en el lugar de los otros, mediante un simple ejercicio de imaginación. Según Harris, es en un determinado momento del desarrollo del niño comienza a ser consciente de manera introspectiva de sus propios estados mentales y sobre esta base puede inferir los de otras personas a través de un proceso de imitación o simulación mental, lo que se iría desarrollando para inferir los estados mentales de los otros y predecir sus conductas. Admite que en este desarrollo es la particular experiencia del niño la que tiene el principal papel formativo, al propiciar la progresiva mejora de su capacidad de simulación. Vamos a leer este resumen y conclusiones, es muy interesante. La teoría de la mente se ha convertido en un asunto clave desde el punto de vista evolutivo, puesto que no solo conecta distintos tipos de desarrollo, maduración neurobiológica, desarrollo metacognitivo, manifestaciones psicopatológicas, etc., sino que en cada uno de ellos tiene que ver con un amplio conjunto de competencias y habilidades de distinto orden, perceptivas, comunicativas, socioafectivas, etc. Las distintas alternativas teóricas, los distintos enfoques, comparten aspectos importantes, lo que permite considerarlas como posiciones convergentes, más que como alternativas irreconciliables. Flavel, en 1999, recoge los puntos más plausibles de cada uno de los enfoques. Que el desarrollo en esta área se construye sobre la base de alguna capacidad innata o muy temprana maduración,
que disponemos de cierta habilidad introspectiva para tratar de inferir los estados mentales de los demás, semejantes a nosotros pero en distinta situación psicológica, que gran parte de nuestro conocimiento sobre la mente puede caracterizarse como una teoría informal, que la mejora en las capacidades de procesamiento de la información y en otras habilidades permite y facilita el desarrollo de la teoría de la mente, que diversas experiencias sirven para generar y cambiar las concepciones que el niño mantiene sobre el mundo de lo mental y su habilidad para utilizar esas concepciones en la predicción y explicación de la conducta propia y ajena. Y resulta de interés determinar cómo se sigue desarrollando, de hecho, la teoría de la mente durante la edad adulta, a partir de la experiencia o incluso en relación con los que podríamos considerar como expertos en este ámbito de competencia, como pueden ser psicólogos, terapeutas, escritores, etc. Y hasta aquí la materia en sí. Hemos terminado ya el tema 7. Además de esto, entran las lecturas obligatorias de esta materia, que imagino que ya sabréis, y que entrarán en el examen. Entonces, bueno, hasta aquí esta materia. Seguiremos con las otras, y imagino que seguiré subiendo también todos los test que pueda y todo lo que... Es que me estoy metiendo ya en tantos jardines que ya no sé hasta qué punto doy. Entonces, bueno, por lo menos esto ya está hecho y lo que voy subiendo a Patreon y demás ya está casi... A ver, no todo subido, aunque quedan algunas cosas. Pero bueno, básicamente está un poco todo listo. Entonces, bueno, la cosa ahora, conforme si habéis llegado hasta aquí, imagino, bueno, que lo esté viendo, lógicamente ha llegado hasta aquí, a no ser que se le haya dado por empezar por el 7, después es cuestión de ir repasando. Intentar hacer las preguntas que hay por temas, todas estas cosas, exámenes, todo lo que podáis. Esa es la clave. Y eso ya sirve como repaso, ¿vale? Y nada, mucho ánimo a todos y felices fiestas y estas cosas. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao.